Muy bien, muy buenas tardes. Voy a proseguir con la presentación. No sé si... ¿Qué es esto? Ok, perfecto. Bien, ahora vamos a un poco abordar el tema de la distribución del gas natural. Evidentemente es yo diría una actividad, sobre todo en el país, que nos depara retos importantes. En general, cuando se habla de la distribución de gas natural en el mundo, hablamos de mercados maduros, mercados con, diríamos, ya bastante desarrollados, donde en general, diríamos, es muy fácil de aplicar, yo diría, los diferentes modelos económicos para desarrollar justamente una actividad como es la de distribución. Pero evidentemente estamos en el Perú y bueno, nuestro reto es masificar el gas, es decir, digamos, desarrollar el mercado de forma que más usuarios puedan recibir este servicio. Pero justamente el reto está allí, ¿no? ¿Cómo hacer atractivo, digamos, esta actividad para que se puedan desarrollar, digamos, las inversiones necesarias para incrementar, diríamos, las instalaciones? Evidentemente aquí tenemos, si se quiere, dos agentes muy importantes. El primero, el cliente, ¿no? Que tiene que un poco lidiar, pensar cuál es el combustible, diríamos, más económico para él. Entonces aquí sí se habla, digamos, de un tema de sustituto. Uso GLP, uso el gas natural, ¿cuánto esto significa para mí cambiar, digamos, en todo caso, de combustible? Y el otro aspecto que también tenemos que pensar es que cuando uno cambia, diríamos, de un combustible a otro, evidentemente significan los costos de cómo accedemos a esta red de distribución. Voy a tener que pagar, digamos, un costo de conexión. Voy a tener que hacer una reconversión, diríamos, de los equipos que utilizo. Esto visto, digamos, desde el punto de vista de los usuarios, ya sea, digamos, residenciales, ya sea que se use, digamos, en la parte comercial, en la industria o en los vehículos. Entonces, hay un fuerte componente, digamos, de decisiones que se tienen que tomar. Por otro lado, el concesionario, evidentemente, tiene que ver una señal económica que le sea atractiva, es decir, cómo se hace rentable esta actividad. Evidentemente, una vez que se instalan, diríamos, los tubos, en este caso, de gas, lo que interesa, digamos, es cómo hacemos que se use más, diríamos, que se venda más, diríamos, este combustible. Y evidentemente se tiene, digamos, estos retos muy importantes. Y aquí, digamos, el reto es ir tratando de armar un esquema que nos ayude a tener, digamos, señales. Uno, digamos, para atraer o que se realicen las inversiones por parte del concesionario y por otro lado, digamos, señales para que el usuario vea, digamos, que es una oportunidad eficiente de ahorro, de poder, digamos, cambiar, digamos, el combustible actual por un combustible sustituto. Aquí sencillamente hay unas políticas que el Estado ha venido desarrollando para desarrollar el mercado de la distribución. En este caso se ha tenido o se ha usado mucho el esquema de las asociaciones públicas privadas, evidentemente a través, digamos, de los contratos de concesión, de los contratos BUT. En el caso del sistema de distribución del IMI Callao, también ahora se tienen los contratos para la masificación del uso del gas natural en las ciudades altoandinas, por ejemplo, también en la concesión del norte de GNL, como ya lo han anunciado, y la concesión, digamos, del suroeste. Son ciudades en el sur del país. ¿Cuáles son los mecanismos de ingresos? Evidentemente, a través del contrato primigenio que se tuvo con Camisea, la red principal, digamos, ¿no?, de distribución tenía el mecanismo de los ingresos garantizados. Al inicio se pudo contar con 7 consumidores iniciales, generalmente cerámicas,
una industria, digamos, de vidrios, una industria, digamos, de textiles, y evidentemente también se tuvo a Etevenza, ¿no?, que se matriculó como consumidor inicial. Y ahora estamos en un tema muy importante, que es el mecanismo de promoción. Mecanismo de promoción que ha surgido como una necesidad, ¿no?, que permite en el fondo tener o a posibilitar que los usuarios puedan recibir un descuento en el presupuesto de conexión. De esa forma, permitir de alguna forma el acceso, digamos, directo a la red de distribución de gas natural. Bueno, esto es así como se forman, digamos, los precios. Hay dos etapas claramente marcadas, si se quiere. La primera era que el precio de gas sencillamente al usuario final era una suma de lo que es la cascada de costos, el precio del gas en boca de pozo, más la transmisión, más la distribución en alta presión, más la distribución de otras redes. Eran, digamos así, de esa forma, en forma segmentada. Pero a partir del 2008 se hace una modificación mediante el Decreto Supremo 040, por la cual la red de distribución de alta presión y la distribución de otras redes se unen para dar nacimiento a lo que se llama la tarifa única de distribución, que finalmente es la tarifa que se aplica a todos los usuarios dentro de la concesión de distribución. ¿Qué elementos importantes o mecanismos permiten en este caso dar una señal económica hacia la empresa, digamos, concesionaria? Aquí se pueden ver, digamos, tres elementos fundamentales. Primeramente, el reconocimiento de las inversiones efectuadas por la concesionaria más sus costos de operación y mantenimiento, el reconocimiento de un plan quinquenal de desarrollo de expansión de las redes y el reconocimiento también, digamos, de un plan de promoción. Este plan quinquenal y este plan de promoción para expandir el sistema es primigeniamente presentado por el concesionario ante la Dirección General de Hidrocarburos, quienes de alguna forma revisan estos estudios y lo que hacen es enviarlo a los INERMIN. Los INERMIN los estudia, ve la consistencia de los estudios y finalmente los aprueba. Una vez aprobados, lo que hacemos nosotros es incorporar en la tarifa las inversiones proyectadas dentro del periodo tarifario, que es 4 años, y ponerlo en la base tarifaria en lo que se llama el CAPEX. Y el plan de promoción significa, diríamos, un ingreso que se obtiene a través de todas las categorías de los usuarios para poder formar, digamos, este fondo o este mecanismo de promoción que va a permitir hacer el descuento a los usuarios que se han definido en el plan de promoción. Con ello, fundamentalmente, tenemos una cosa que es vital e importante. Estamos pagando las inversiones presentes y también las inversiones que se van a ejecutar, pero acompañado justamente de un mecanismo que hace que se disminuyan las barreras de entrada de un usuario hacia la red, a través de un descuento de promoción. Este descuento de promoción está alrededor de los $320 por usuario. Entonces, esto ayuda muchísimo, diríamos, a que los usuarios se animen y definitivamente se conecten al sistema. Esto sencillamente es una vista general de los componentes de un sistema de distribución de gas natural por ductos. Como se ve en la parte superior, en azul, se representa la tubería de alta presión, normalmente, digamos, construida con conductos de acero y para presiones de 40 bar a 19 bar, y lo que está aguas abajo sería, digamos, la red de distribución de baja presión. Y al final se tiene efectivamente señalado las instalaciones internas del usuario, ¿no? La tarifa única de distribución sencillamente se calcula dividiendo las inversiones sobre la demanda. Entonces tenemos un valor de una tarifa que, de acuerdo a la ley actual, lo que tenemos que hacer es repartirla en tarifas por distintas categorías tarifarias.
Entonces, en el país tenemos, por lo menos en Lima, diversas categorías tarifarias, enfocadas a los usuarios residenciales, a los usuarios comerciales, industriales, al gas natural vehicular y también a los generadores eléctricos. Aquí el concepto fundamental es que la tarifa tiene que mantener para cada categoría un mínimo de ahorro. En la actualidad, ¿no?, los usuarios residenciales respecto del costo del combustible alternativo reciben un 60% fundamentalmente de ahorro. Y en el caso de los generadores eléctricos están recibiendo un 75% de ahorro respecto, digamos, del combustible alternativo. Esas son las señales de las tarifas. Aquí hay un resumen por las categorías fundamentalmente de los consumidores, como se puede señalar, y aquí vemos los precios que se vienen aplicando en Lima y Callao por categorías. Es decir, por ejemplo, en el caso del residencial se aplica una tarifa de $11.74 por millón de BTU, mientras que el usuario eléctrico paga $3.76 por millón de BTU. Esto fundamentalmente se debe también, digamos, a los volúmenes de consumo y a los ahorros que, digamos, se han señalado. Sencillamente estas cifras están dadas en soles por metro cúbico, no me voy a detener, y esta parte yo quisiera explicarla con 2 minutos, no más, que ya estamos terminando. Está relacionado con los componentes, digamos, de la conexión del gas natural para clientes residenciales. Aquí lo que se tiene, justamente, son los 3 componentes, ¿no? El derecho de conexión, la acometida que tiene que ver con el medidor. Esta parte, diríamos, del presupuesto está regulado por el OSINERMIN. Como se puede ver en la tabla, esto suma $220. Y la parte interna, de las instalaciones internas del usuario, es un costo que en el momento todavía va a estar en proceso, digamos, de determinación por el mercado, pero en la actualidad cuesta $500. En realidad, tener una conexión hoy cuesta $501. Lo que dice la normativa actual es de que cuando se usa este fondo de promoción y se hace el descuento a través, digamos, de este mecanismo, el concesionario está obligado a realizar, digamos, una licitación para poder calcular o para develar cuál es el costo, digamos, que el mercado le da a estas instalaciones internas. La función de los OSINERMIN, en este caso, en una primera etapa, es recibir las bases, aprobar los requisitos y las especificaciones técnicas y fijar el precio tope. Y en la segunda etapa ya la labor es completamente del concesionario, que tiene justamente que llamar a licitación, hacer la calificación técnica, económica y finalmente, digamos, determinar los costos directos de materiales y mano de obra y equipos. Y luego asignar a los instaladores la cantidad, digamos, ofertada. A cada periodo lo que tiene que hacer finalmente la empresa es reportar a los OSINERMIN la cantidad ejecutada y hacer, digamos, una liquidación. Los descuentos por promoción, que son muy importantes en el esquema nuestro, precisamente es tratar de reducir el costo de acceso, primeramente haciendo el descuento por la instalación interna y luego lo que quedaría del fondo a los componentes de acometida y derecho de conexión que son regulados, para el cual también, digamos, se podrían pensar otros mecanismos de financiamiento. Esta es la última lámina, sencillamente para señalar que la empresa Cálida es la empresa concesionaria en Lima. En la actualidad ya tiene 198.000 usuarios, con Tugas ENICA, que tiene un compromiso de instalar 50.000 conexiones en 6 años, Gases del Pacífico en la zona norte del país, con un compromiso de tener 150.000 conexiones en 5 años. Luego tenemos Gas Natural Fenosa en la parte del sur, con 64.000 conexiones, y lo que tenemos básicamente es el gas natural, digamos, comprimido en la zona central del país, que alcanza a 10 ciudades. Como resultados, como se puede ver, gracias, diríamos, a este cambio normativo que se tuvo el año 2009, es que hemos podido relanzar la masificación, pasando de 10.500 usuarios residenciales a
prácticamente la cifra que se ha mostrado de 198.000 en básicamente estos últimos 4 años. Bueno, muchas gracias.